because we say never again, but we have to understand if we say never again, why did it happen to begin with? Decimos nunca jamás, y la pregunta debería ser en nuestra mente es, ¿cómo fue que inició todo esto? It's like the book of Lamentation, how could it happen? Es como el libro de Lamentaciones. Dice, ¿cómo pudo ocurrir esto? And I want to explain to you how it's happened so it will not happen again. What is it that we actually have to fix? Déjame explicarle cómo fue que inició esto y qué es lo que realmente tenemos que arreglar para que no vuelva a ocurrir esto mismo. And even a bigger question, why did the Shoah truly happen to begin with? Y la pregunta más grande sería, ¿por qué la Shoah inició y ocurrió? Now, although the Jews were like a lamb that led to the slaughters, Aunque el pueblo judío eran como corderos que fueron al matadero, I am going to make a controversial statement. voy a hacer un comentario bastante controversial. As a Gentile, you cannot make this statement. Como una persona gentil, tú no puedes hacer este comentario, People might think you are an anti-Semite. porque van a decir que eres un antisemita. So don't say it to another people, but I can say it as a son and a grandson of Holocaust survivors. Yo lo puedo decir, usted no lo diga como gentil, yo lo puedo decir como hijo y nieto de un sobreviviente del Holocausto. Especially now, we're counting the Omer, we're coming closer to Shavuot. Especialmente ahora que estamos haciendo el conteo del Omer, que nos estamos acercando a Shavuot, Pentecostés. Brothers and sisters, God called the Jewish people to be Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, set apart. Hermanos y hermanas, el Eterno llamó al pueblo judío, a Israel, a ser una nación santa, pueblo de sacerdotes y reyes. What was going on in Europe with the Jewish people during this time? Entonces, ¿qué pasó y qué estaba ocurriendo con el pueblo judío en Europa durante este tiempo? For example, in Germany, Por ejemplo, en Alemania, the Jews want to be more German nationalist than to be Jews. los judíos que estaban en la Alemania querían ser más nacionalistas alemanes que ser judío. It was more important to them to be part of the quote unquote reformed society than to be taking upon themselves the role of the Jews. Era más importante para ellos tomar esa identidad alemana y que en vez de ser un judío. The biggest enemy of the Jewish people remained the same in all the exiles. El enemigo más grande del pueblo judío continúa siendo el mismo en todos los exilios. If it is the Persian, if it is Babylonian, if it is the Greek, if it is the Romans. Y aunque sean los persos, los babilonios, los romanos, at the end of the day, the sin, the battle of the Jews is the battle of assimilation. al final del día, la batalla que tiene el pueblo judío es la batalla de ser asimilados o la asimilación. And although it's difficult to think about the Shoah as an act of mercy, how can it be an act of mercy when 6 million Jews have been murdered? Y aunque es muy difícil pensar de que este holocausto, esta Shoah, ha sido un acto de parte de misericordia, de parte del Eterno, cuando han asesinado 6 millones de judíos. Let's imagine for a moment there wouldn't be a Shoah. Imaginemos un momento que no ocurrió el holocausto. What do you think would happen to the Jews another 2 generations? What do you honestly think would have happened to the Jews? Y la pregunta que le hago hoy es, ¿qué usted cree que le hubiera pasado al pueblo judío en 2 generaciones más? For the majority will become complete Gentiles. Para la mayoría se hubieran convertido en gentiles totalmente. But God says, I cannot let it happen because my people to be Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Yo no puedo, dice Dios, que esto ocurra porque yo los llamé a ser una nación santa, reyes y sacerdotes. So what did he do? He prepared a plan. First of all, yes, the Jews suffered terribly. El Eterno preparó un plan y sí sabemos que el pueblo judío sufrió terriblemente. But it's a plan of mercy. Pero es un plan de misericordia.
return the Jewish people to their own roots, to the roots of the faith. Es un plan de misericordia para devolver al pueblo judío a su fe judía. And the state of Israel has been birthed out of the Holocaust. There is no question and no doubt about this. Y sabemos claramente, sin ningún tipo de duda, que después del Holocausto, el Estado de Israel nació. No hay ninguna duda de esto. My grandfather, who was one of the founders of the state of Israel, I'm not exaggerating when I'm telling you this. Y no le exagero esto, que mi abuelo, que fue uno de los fundadores de Israel, With the personal letters with David Ben Gurion and many, many other things. con letras y cartas personales de David Ben Gurión y muchas otras cosas más. Shared with me the story, my father in 1944. So Mi during the war, Mi padre compartió conmigo en 1944, durante la guerra. they were in Baghdad, in Iraq. They were not even in Europe. No estaban ni en Europa, ellos estaban en Bagdad, estaban en Irak. Imagine a Jewish community that is dating back 2,000 years. The oldest Jewish community, or one of the oldest Jewish communities. Estamos hablando de una de las comunidades más antiguas que data hasta 2000 años atrás, que estaban allá en Irak. Got a giant radio, Tomó un radio gigantesco, which by the way was illegal, que de hecho eso era ilegal hacerlo, and used to go up to the attic y él ascendía al ático in 125 degrees Fahrenheit, con ese calorazo de 125 grados centígrados, cover his head with a cubría, blanket, se cubría su cabeza con una sábana, tune into this thing called the Voice of Zion, y decía que sintonícese a este programa llamado La Voz de Sion to hear what's happened to the Jews in Europe. para escuchar lo que está ocurriendo al pueblo judío en Europa. And then have heard that what is happened to the Jews in the Shoah, Y cuando escucharon lo que estaba ocurriendo al pueblo judío en el Holocausto, they knew it was a signal from all the Jews from all over the world to go up. y esto era una señal y un mensaje para todo el pueblo judío para que ascendieran, para que se fueran de regreso a su tierra. That was their sign to leave the diaspora and come to Israel and to become Jews. Y esa fue la señal de parte de Dios para que ellos regresaran de la diáspora y regresaran a Israel y convertirse en judíos. What do you mean? They were not Jews before? No, they saw already what is happening, that they will not be able to maintain their Jewishness remaining in the diaspora. You have to understand this. Tienes que comprender que sí, ellos sabían que eran judíos, pero sabían que no podían mantener su identidad judía en la diáspora por lo que estaba You have ocurriendo. to connect to that. You have to look at current events. Tú tienes que conectar eso y estar conectado a los tiempos en estos corrientes que están ocurriendo ahora mismo. Why a child in Las Vegas, United States in 2023, April 14th, ¿Por qué un is niño, getting a swastika on his skin? Why? por qué un niño en Las Vegas, Nevada, en abril 14, le ponen una suástica en su piel? I'm not talking about Germany. I'm talking about Las Vegas. Yo no estoy hablando de Alemania o Europa, yo estoy hablando de Las Vegas, Estados Unidos. When why a synagogue in Orlando, Florida, suffered a crime in April 2023? Y una sinagoga en Orlando, Florida, también sufrió un crimen en el año 2023. And why a Jewish boy, 14 years old, is called a Jewish dog in high school in America? ¿Y por qué en los Estados Unidos de América un joven niño judío de 14 años es llamado un perro judío? And why in Yom HaShoah in Barcelona, ¿Y por qué en Yom HaShoah en Barcelona, this year, 2 days, yesterday, ayer, esto ocurrió ayer en Barcelona, have the entire synagogue, the great synagogue of Barcelona, vandalized? Why? la gran sinagoga de Barcelona ha sido vandalizada y la pregunta es ¿por qué ocurre esto?
You have to face the reality. Tenemos que confrontar la realidad. At the end of the day, a Jew who is outside a Jewish environment Al final del día, un judío que está fuera de su alrededor judío cannot practice Judaism and therefore cannot be set apart as the Lord commanded him to do. entonces no puede practicar su fe judaica y entonces no puede hacer lo que el Señor le ordenó que hiciera. So the real issue here that we have to understand about the Shoah is the reason that God has brought the Shoah is because he wanted us to be good Jews. Y la He razón did. porque el Señor trajo el holocausto, el Shoah, era al final porque nos está mandando un mensaje, porque el Señor quiere que seamos buenos judíos. I'm sorry, my midrash this evening is maybe a little bit less in the scriptures and a little bit more in what's happening in the world, but we have to understand it. Lo siento mucho, pero a lo mejor mi midrash de esta noche está menos alineado a la escritura, pero está alineado con las cosas que están ocurriendo en el mundo entero. I came back from Barcelona 6 days ago, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, yo regresé y estaba en Barcelona hace 6 días atrás. What a statement it is that the fact that we have El Remanente in Madrid in 3.5 weeks. Qué increíble esto que nosotros que estamos teniendo un evento en 3 semanas y media del remanente allá en España. Now you tell me, why would the mayor of Barcelona will cut ties with Israel because the way they're treating the Palestinians? Why? Entonces la pregunta es, ¿por qué el alcalde de España cortó su relación con Israel porque están maltratando a los palestinos, supuestamente? We are dealing with two roots that have been substituted here. Aquí estamos lidiando con y tratando con 2 raíces que han sido sustituidas. The first is the Jewish root of the Jewish people. I want you to understand this. Quiero que entienda esto. La primera raíz es la raíz judía del pueblo judío, valga la I redundancia. was this week in Sicilia, Yo esta semana estuve en Sicilia, Italia, and I spoke about Yeshua, believe me, clearly and boldly. y yo hablé sobre Yeshua, créame, de una manera bien tenaz, And it was shocking. y fue sorprendente. Tomorrow we will release the video. Please watch it. Mañana vamos a lanzar el video. Por favor, véalo y escuche. We are the members of the Jewish computer leaders in Milan, in Roma. Líderes de judíos en Milán y en Roma llegaron y asistieron al evento. And I'm talking about the Messiah that's sitting in the gate of Rome. Y yo estoy hablando acerca del Mesías que está sentado en los portones de Roma. And you can see their minds and their hearts and their eyes are shaking and moving in great understanding. Y usted ve que su mente, su corazón, sus corazones se están sacudiendo por la comprensión que están teniendo. While on the other side, you have evangelicals who still are clueless. Y también tienes otro grupo de evangélicos que no tienen ninguna idea de lo que está ocurriendo. Who do not understand God's plan. Que no entienden el plan de Dios. Why did God was so harsh with his chosen firstborn son? Why? ¿Por qué Dios fue tan duro con su primogénito? Because he have an amazing plan for the Jewish people. Porque Él tiene un plan maravilloso para el pueblo judío. And this plan, according to Paul, is irrevocable. Nothing can revoke or change this plan. Y de acuerdo al apóstol Pablo, este plan es irrevocable. Eso significa que nadie puede quitarle este pacto al pueblo judío. Dispensationalism is anti-Semitism. We need to understand it. Quiero que comprenda que la dispensión de los tiempos es antisemitismo y tenemos que comprender. Rapture theology is a root of anti-Semitism. Todas estas teologías pre-rapto, post-rapto son antisemitas. We have to understand what is the root. We speak so much on replacement theology.
Tenemos que comprender cuál es la raíz. Siempre estamos hablando de la teología del reemplazo. What's the root of replacement theology? ¿Cuál es la raíz del reemplazo de la teología? Oh, everybody wants to say, oh, go to the Council of Nicaea. Go read what they did in the Council of Nicaea, change Shabbat to a Sunday, etc., etc. Do you think this is the root? Todos piensan que la raíz fue en el concilio de Nicea en el tercer siglo. Ahí fue donde cambiaron el Shabbat por domingo y piensan que esa es la raíz. Nonsense. This is not the root of the problem. Claro que no, ese no es la raíz del problema. And that's why I said to you today, friends, help us. You see what we're doing financially, give, support those things. It's a serious issue here we're dealing with. Y por eso le pido que nos apoye financieramente porque es una situación bien difícil para lidiar y tratar, pero nosotros la estamos haciendo. The root of the problem is replacing the roots of the fathers of the faith. La raíz del problema de todo esto es reemplazar a los padres de la fe. Recently, I got a letter from a highly respected Messianic Jewish rabbi, somebody that some consider like the father, like a father of the Messianic Judaism. Hace poco recibí una carta de una persona muy conocida y que la tienen como en alta estima, un rabino judío mesiánico. And he asked me, Rabbi Shapiro, why are you never speak about the fathers of the church? Why you are dishonoring the father of the church so much? Y me dijo, Rabino Shapira, ¿por qué usted nunca habla de los padres de la iglesia y deshonra a los padres de la iglesia tanto? The fathers of the church from the 2nd century. Los padres de la iglesia del segundo siglo. Because those are not my fathers. Porque esos no son mis padres, le contesté. When you go back and read the church writing on the 2nd century, and you read them in honestly and in truth. Cuando usted va y regresa y lee los padres de la iglesia, lo que escribieron en el segundo siglo, con sinceridad y auténticos, encontrará lo siguiente. They are anti-Semitic already. Ellos ya son antisemitas en el segundo siglo. Anti-Semitism found already in the church, Father, and this is the truth that we must acknowledge. Y esta es la verdad que nosotros tenemos que reconocer, que desde el segundo siglo ya los padres católicos eran antisemitas. Anti-Semitism did not start with Martin Luther. I hate to tell you, it's already in the 2nd century. Déjame decirte algo, el antisemitismo no comenzó con Martín Lutero, inició en el segundo siglo. Now, look at the equation of God so you understand the Holocaust. Mire la ecuación de Dios para que usted comprenda por qué el holocausto ocurrió. In Hebrew, the Holocaust is the word Shoah. En hebreo, holocausto es la palabra Shoah. And Shoah is prophesied in multiple places in the scriptures. Y Shoah está profetizado en varios lugares en las escrituras. The word Shoah means calamity, catastrophe. La palabra Shoah significa calamidad o catástrofe. Listen to Isaiah chapter 10, verse 3. Mire, Isaías, Sefanías, No, Isaiah, I'm sorry. Isaiah 10:3. Isaiah 10:3. Isaías 10:3. He says, what will you do in the day of the punishment? Pues, ¿qué harán ustedes para el día de la cuenta y la devastación? When the Shoah, when the calamity come from afar. Que de la lontananza viene. Ahí dice Shoah en hebreo. To who will you flee for help? ¿A quién acudirán para pedir socorro? And how will you be saved in that day? ¿Dónde dejarán su gravedad? You see, God has brought the Shoah Dios ha traído el Shoah in order for the Jewish people to run to him. Para que el pueblo judío corra y regrese hacia él, a él. Because I'm going to make this statement to you and I want you to hear me loud and clear this holy evening. Porque quiero decir esto claramente y quiero que me escuche, por favor. If the Jewish people do not run to God and reconcile with God, the Gentiles cannot reconcile with God either. Si el pueblo judío no va y se reconcilia con Dios, tampoco los gentiles se pueden reconciliar con Dios.
After all, it says in the Zechariah 23 that 10 Gentiles going to hold the tzitzit of the Jew. Después de todo, dice Zacarías 8:23 que 10 gentiles van a tomar el borde del tzitzit de un judío. But if the Jew refused to wear a tzitzit because he's part of the German society and he live like a German, he eat like a German, Pero si el judío no quiere vivir y ponerse los tzitzit y vive como un alemán y come como un alemán, how can the Gentile be saved if the Jew is not doing his job? si el judío no está haciendo su trabajo de observar las cosas del reino, entonces ¿cómo se va a agarrar el gentil del borde de un judío si no se está guardando? So God says, hey, you have gone too far, Jews. Entonces Dios les está diciendo al pueblo judío, ustedes judíos han ido demasiado lejos. And I always think about the word of Yeshua. Siempre recuerde las palabras de Yeshua. It's better to lose one hand than lose the entire body. Es mejor perder una mano de entonces en perder todo el cuerpo. Corporately, the wound of the body of Israel, of the Jewish people, was severe. We had to chop an arm, we had to chop a leg. Colectivamente, el dolor y lo que le ocurrió a Israel fue durísimo. Nos tuvimos que cortar una mano, un pie. We have to have our entire body amputated. 16 million Jews in the world, 6 million are gone. It's almost 50%, brothers and sisters. Casi tuvimos que tener la mitad de nuestro cuerpo amputado. Estamos hablando de 6 millones de judíos, el 50% de la población judía. We're just now getting to the number of Jews that there were there before World War II. You realize that? ¿Usted se da cuenta que hasta ahora estamos llegando al número desde ese tiempo de los 6 millones? So many parts of the body had to be cut off. But what it ended up doing is send a beacon, a signal for the rest of the body to come back. Y muchas de las partes tuvieron que ser cortadas, como dice Yeshua, pero mandó una luz para que el resto del cuerpo regresara a él. In the book of Isaiah chapter 11, we read about the gathering that is going to be taking place back to Zion. En Isaías 11 podemos ver que está hablando de esa cosecha que va a regresar al monte de Sión. I would like to suggest to you that this great ingathering already became with the Holocaust. Yo quiero hacer una sugerencia y decir de que este recogimiento de personas ya ocurrió con lo que ocurrió en el Holocausto. The Holocaust was used as an hastening agent. El Holocausto fue usado como un agente para apresurar y recoger ese pueblo. And of course, now we see what's happening in Israel. Y obviamente, y ahora podemos ver lo que está ocurriendo en Israel. Half of the country doesn't want us to be Jews. La mitad del país no quiere que seamos judíos. And half of the country wants us to be a Jewish state. Make no mistake what this is about. Y la otra mitad quiere que seamos un estado judío. No comete un error y dése cuenta de lo que está ocurriendo. And I'm not saying, obviously we have two extreme sides. I'm not talking politics, but understand what is the core of the issue that we're dealing with right now. No estoy hablando de política, obviamente. Yo quiero que comprendan la raíz de todo este problema. So has Satan infiltrated again the Jewish people to try to build Germany inside the Jewish people right now? Satanás se infiltró al pueblo judío para tratar de construir Alemania dentro del pueblo judío. What a crazy demonic attack it is, trying to assimilate us inside our own people. Que es un ataque tan demoníaco y terrible, tratar de asimilar a nuestro propio pueblo, a ser un gentil dentro del pueblo de Israel, en nuestra tierra. Because in the moment the Jews are acting as Jews and living as Jews, En el momento y en el tiempo cuando judíos viven como judíos y accionan como judíos, there is an opportunity hay una oportunidad to deal with the second flawed root. para poder, hay una oportunidad para tratar y resolver la segunda raíz que tiene problemas. Not the root of the Jew, No la raíz del judío. but now we can talk about the root of the Gentile. Ahora podemos hablar de las raíces de los gentiles. If
if the root is not restored to the Jewish person, how will the Gentile will be saved? Entonces, si el pueblo judío, la raíz judía no está restaurada, entonces ¿cómo van a ser restaurada el resto de las ramas? So are the Gentile responsible for the Holocaust? ¿Están responsables los gentiles por el holocausto? Yes. Sí. Are the Jews responsible for the Holocaust? ¿Son el pueblo judío responsable por el holocausto? In some strange spiritual way, yes. De una manera extraña, espiritual, sí. We are all guilty. Todos somos culpables. So God has used any measure to call us back. Entonces Dios ha usado cualquier medida para llamarnos de regreso. And in Isaiah chapter 10:3 said, what are you going to do when the Holocaust comes? Will you run away or will you run to me? Y aquí dice en 10:13 en el holocausto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr lejos de mí o vas a correr a donde mí? Listen to Zephaniah chapter 1:15, specifically speaking about the Shoah. Mire lo que dice Sofonías 1:15, que está hablando del holocausto He said, específicamente. this is going to be the day of wrath, Dice, este va a ser el día de ira, a day of trouble, Jacob trouble, día de angustia, son la angustia de Jacob, and a day of distress. y un día de aprieto. The word here, distress, is the word Shoah. La palabra aprieto es la misma palabra en hebreo Shoah. But it is going to lead for a day of the blasting of the shofar. That's the next verse. Pero en el próximo versículo dice que nos va a llevar a un día de trompeta y griterio. Out of this destruction, Geulah has been birthed out as the Jews return to Israel, the Jews restored to Jerusalem. Y dentro de esta destrucción ha venido una redención a donde el pueblo judío ha sido restaurados a su identidad y regresando a Jerusalén. The Jews started to fight for their own identity. Los judíos empezaron a luchar por su propia identidad. Shame on those who speaking against Judaism, especially the fools in the Hebrew roots movement. Qué mal aquellos que están hablando en contra del judaísmo y especialmente aquellos del movimiento llamado Raíces Hebreas. You ought to repent today. Te tienes que arrepentir hoy. As 6 million Jews Como 6 millones de judíos, were died for the other 10 millions, como murieron por los otros 10 millones, so that they will have the potential para que ellos pudieran tener el potencial to earn back their Judaism and their Jewishness. para poder tener su judaísmo y regresar a ser auténticos judíos. So who is the lamb that was led to the slaughter in Isaiah 53? En Isaías 53, ¿quién es aquel cordero que se llevó a que fuera al matadero? The commentators are correct. Los comentaristas están correctos en lo que dicen. It is not simply speak about only the Messiah. No simplemente está hablando solo del Mesías. It's a mistake to think so. Es un error pensar que solamente está hablando del It Mesías. also speak of those 6 million Jews, I believe, Yo creo firmemente que está hablando de esos 6 millones de judíos que fueron llevados gave al their matadero, own life que dieron sus propias vidas to awaken and save the entire body. para levantar y que se despertara el resto del cuerpo. I am here today Yo estoy aquí el día de hoy because my grandfather turned on the radio porque mi abuelo levantó esa bocina and he heard what's happened to the Jews in the ghettos. y escuchó lo que estaba diciendo a la radio y lo que estaba ocurriendo en el gueto con los judíos. And he says, I am leaving everything behind. Y él dijo, yo voy a dejar todo atrás y regreso a la tierra. What would have happened if would been no Holocaust? Y yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera habido holocausto? It is doubtful that the state of Israel would be in existence today. Estaríamos en gran duda que el pueblo de Israel, el Estado de Israel existiera el día de hoy. Because he have a plan for the Jew Porque Dios tiene un plan para el judío and is a plan for the Gentile. y tiene un plan para el gentil también. What can you, as a Gentile, listen to me carefully, this is the last thing I want to say. Esto es lo último que voy a decir y escúcheme por favor muy detalladamente.
What should you as a Gentile say when you say never again? What does that mean? ¿Qué significa cuando tú como gentil dices nunca jamás al holocausto? Say with me this. Di conmigo estas palabras. Never again. Nunca jamás. I will not reject Judaism and the Jewish roots of my faith. Jamás voy a rechazar el judaísmo y la raíz judía de mi fe. Dígalo conmigo. Don't put pictures on your wall on Facebook. Don't put posts on the Holocaust. Don't do those things if you continue to reject Judaism. Yo te pido el día de hoy que no pongas fotos del holocausto, no pongas fotos de esto o del otro si tú continúas rechazando al judaísmo. Because at the end of the day, that is the same spirit that was upon the church fathers at the very beginning. Porque al final del día ese es el mismo espíritu que estaba en los padres de la iglesia en el segundo siglo, desde el inicio. What is the cure to fight anti-Semitism and to ensure that no Holocaust will happen again? ¿Cuál es la cura y cómo nosotros podemos asegurar que no vuelva a ocurrir un holocausto y se acabe este antisemitismo? I was thankful to do the marches, and I will do them again gladly. Yo estaba muy agradecido por hacer las marchas y las volveré a hacer de manera agradecido. But unless our theology changes Pero si no cambia nuestra teología and we reject and uproot from ourselves y rechazamos y desarraigamos de nosotros the foreign root esa raíz extraña and replace it with the roots of Israel, y no la reemplazamos ahora con la raíz auténtica de Israel, we are bound to have another Holocaust. si no reemplazamos nosotros esa raíz que no le pertenece a usted y no ponemos la raíz judía, vamos a tener otro holocausto. Any rejection of Judaism, Cualquiera que rechaza al judaísmo, the land of Israel, a la tierra de Israel, our rabbis, nuestros sabios, nuestros the rabinos, Torah, la Torá, the understanding and the covenants of Israel, la comprensión y los pactos de Israel, and any desire to modify any of those things will hand us back in anti-Semitism. Brothers and sisters, come out. hermanos y hermanas, y cualquier deseo de modificar cualquier cosa que el Eterno haya dado al pueblo de Israel, eso es antisemitismo. Salga de eso ahora mismo, por favor. Why do you think we have Yeshivat Shuvu? Porque usted cree que yo creé Yeshivat Shuvu. Why do you think we have El Retorno? Porque usted cree que tenemos el programa El Retorno. Why do you think we're going to Sicilia, to going to Madrid and asking you to support this effort? Why do you think we do it? ¿Por qué usted cree que hacemos esto? Vamos a Sicilia, vamos a Madrid. ¿Y por qué le pedimos tanto que nos apoye? ¿Por qué? Why do you think I give my life for this? Porque usted cree que yo doy mi vida por esto. Why do you think we're going to Africa to build Messianic Jewish synagogues? Porque usted cree que vamos a África a establecer congregaciones judías mesiánicas And pour every penny that we have on those projects. Why? y derramar todas nuestras finanzas en eso. ¿Por qué usted cree que hacemos eso? Because if we're not going to do it, we are going to have another Holocaust. And it Porque- doesn't matter if we say never again, we will have it again. No importa, lo hacemos todo esto para que no venga otro holocausto. No solamente diga nunca jamás, sino que hay que tomar acción. So the call is yours. Entonces, ahora queda esto The como una choice decisión. is yours. Tú eliges ahora lo que vas a hacer. If you say tonight in spirit and in truth, never again, Si hoy dices en espíritu y en verdad, nunca jamás, you by definition entering a new covenant por definición, estás entrando a un nuevo pacto con el pueblo with the judío, house of Israel. con la casa de Israel. Say with me now, Dilo conmigo ahora mismo, por favor. Lord, in this holy Yom HaShoah, Señor, en este santo día del holocausto, I reject foreign roots of the house of Israel that are in me.
Yo rechazo toda raíz extraña, que es extraña para la casa de Israel, que está dentro de mí. Que salga todo eso, Señor. either intentionally or unintentionally. Y cualquier pensamiento antisemita intencional o no intencional que salga hoy. Uproot those things from me, like Rivka was uprooted from the house of Laban. Que sea desarraigado hoy en el nombre de Yeshua, como Rivka salió de la casa de Labán. And plant me on the fertile soil of the house of Israel. Señor, y que sea yo plantado en esa tierra fértil de la casa de Israel. I reject Hebrew roots Rechazo el movimiento raíces hebreas and I accept the Jewish roots. y acepto las raíces judías. I reject any anti-Torah message. Yo rechazo cualquier mensaje que vaya en contra de la Torah. I reject those who speak against the Talmud and Jewish writing. Yo rechazo a todos aquellos que hablan en contra del Talmud y los escritos de los sabios judíos. I reject those who speak against the tradition of the house of Israel. Yo rechazo todos aquellos que hablan en contra de la tradición de Israel. And tonight, Lord, Y en esta noche, Señor, I finally understand the sacrifice of the 6 million Jews. hoy en esta noche, Señor, yo finalmente comprendo el sacrificio de esos 6 millones de judíos Who went to the cross que fueron a la cruz to die for their brother Israel, porque fueron a dar su vida por su hermano Israel, so that the Gentiles can come up to Jerusalem. para que los gentiles puedan ascender a Jerusalén. Thank you, Lord, that my Jewish brothers are part of this gospel, such a critical part of this gospel. Señor, gracias porque mis hermanos judíos son una parte crítica del Evangelio. I ask, Lord, today that the Holy Spirit minister to you in the merit of our Messiah. Amen. Y Amen. yo les pido al Señor que el Espíritu Santo los ministre en los méritos de nuestro Mesías. Amén y amén.